¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Mira, pues Así. hoy vine para hacerte unas preguntas, para platicar contigo. Y es que a raíz de la pandemia del coronavirus, se suspendieron las clases en todos los niveles, ¿no? Primaria, preescolar, o sea, todo. Y dijeron que se iban a retomar en abril, después en mayo, junio, y la verdad es que pareciera que no tiene fecha, ¿no? Y mi pregunta es que aquí en la escuela autónoma se siguen dando clases y es ¿por qué? ¿Por qué se continúa con esta de continuar con las clases? Bueno, precisamente en este mes de mayo, aquí en el estado de Puebla, el 11, el gobernador Miguel Barbosa envió una iniciativa de ley al Congreso del Estado. Se aprobó el 15 de mayo, precisamente el Día del Maestro, y el 18 ya se publicó. De lo que trata es de la Ley Estatal de Educación. Y entonces ahí de repente vinieron muchas quejas, ¿no?, de parte de directivos de instituciones privadas, porque lo que dice esa nueva ley de educación es que el gobierno del Estado de Puebla, digamos que de alguna manera ejerce un control directo y total sobre todo el sistema educativo, público y privado, en todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, pues bajo el gobierno del Estado. Entonces las quejas eran en cuanto a que pues, las escuelas privadas, ¿no?, ¿por qué va a regular el gobierno del Estado? Entonces, bueno, te digo esto porque pareciera que aquí en el Estado de Puebla solamente hay esas dos opciones: o hay escuelas públicas o hay escuelas privadas, las cuales son un negocio. Pero eso es desde lo oficial, ¿no? Entonces, ahora que preguntas de por qué aquí seguimos dando clases, pues una respuesta es porque somos autónomos. El nombre de esta aula lo dice, ¿no? Somos la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Entonces no somos ni una escuela pública, pero tampoco somos una escuela privada. Somos un espacio autónomo. Entonces nosotros somos autónomos y pues tenemos nuestra propia capacidad de decidir. Y fue una decisión que se tomó, seguir dando clases. Creo que no tenemos por qué obedecer a lo que dicen desde arriba, ¿no?, las instituciones educativas, ¿no? No las reconocemos como tales, me refiero a su autoridad. Entonces, bueno, decías de marzo, ¿no?, cuando se suspenden las clases, 20 algo, 7 creo. Pues una semana antes, el 21, nosotros aquí teníamos un evento grande de cultura náhuatl. Iba a venir mucha gente. Y precisamente por la contingencia, la pandemia mundial del coronavirus, decidimos cancelarlo unos días antes. Entonces, desde ese día, pues se puede pensar que este espacio está cerrado. Me refiero a todo lo demás, ¿no? Pero el único espacio que quedó abierto fue el aula. Y es pues precisamente porque vienen los alumnos y quieren tomar clase. Y entonces decidimos que pues sí, todo lo demás queda cerrado, pero este espacio, no sé, ¿te recuerdas cómo decían, ¿no?, que en estos tiempos del coronavirus quedaban abiertas lo que se consideraba esencial, ¿no?, como los bancos, como otros, ¿no?, tipos de negocios? Pues qué más esencial puede haber para nuestro pueblo que la educación misma, ¿no? Y pues considero que es una actividad esencial, la educación, aquí con los paisanos, los parientes, los familiares. Y por eso es que seguimos dando clases, porque somos autónomos y porque es una actividad esencial para el pueblo. Okay, ¿y qué tipo de alumnos tienes? O sea, ¿qué niveles estarían los chicos?
Pues llegan aquí desde niños de kinder, un par de niños de kinder, hasta una alumna universitaria que está estudiando en la UAP Ingeniería, viene a clase de matemáticas. Y de ahí pues están de primaria varios, de secundaria y de prepa, bachillerato. Entonces pues sí hay varios alumnos que todavía vienen a tomar clase, ¿no? Entonces bueno, ya has de saber tú también que aquí es diferente a las escuelas oficiales, las escuelas públicas y privadas, en cuanto a que los alumnos que vienen aquí, el único requisito que se les pide es que ellos quieran aprender. Entonces no hay de eso de que los mandan sus papás a estudiar, ¿no? Porque ya no los aguantan en su casa. Si el niño, él tiene la intención de aprender, el joven, pues para eso estamos, ¿no? Entonces vienen pues sí, estos alumnos a tomar sus clases. Ya. ¿Tienes medidas de higiene, de salud? Pues sí, desde que se cerró el espacio, se canceló ese evento en marzo, lo primero que se hizo fue allá afuera en la entrada, lo ves cada vez que entras, está una mesa, y ahí en el pizarrón de la entrada pues está una serie de instrucciones, ¿no? Reglas que se tienen que obedecer para quienes vienen. Pero entonces desde el principio lo que pusimos fue de jabón, ¿no? De lavarse las manos con jabón y cloro, cada vez que entran y cada vez que salen. Y bueno, a medida que fueron pasando las semanas, pues fueron, digamos que aumentando las medidas, ¿no? Entonces, bueno, hasta el día de hoy, si te das cuenta aquí en el aula, pues solamente hay espacio para 5 personas, ¿no? Hay 2 sillas aquí para los alumnos, ¿no? Con su mesita o butaca, como sea, pero son 2 aquí, 2 allá atrás en la esquina y una en medio. Entonces, bueno, pues eso es para guardar esto que llaman la sana distancia. Y en las instrucciones que están ahí en el pizarrón, pues dice, ¿no? Que hay que lavarse las manos, hay que traer el cubrebocas. La situación ya es bien diferente, pues porque antes acá los niños luego se ponían a jugar en el aula, a interactuar, y ahora no, pues llegan, se sientan, termina su clase y se retiran, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Están cambiando las cosas. Y pues sí, se toman esas medidas de higiene pues por su propia seguridad de ellos, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo es, hace unos días vino una familia, o sea, vino el papá, la mamá y la niña, y pues creo que eso dice mucho porque pues desde que entraron aquí a la reja se pusieron sus cubrebocas, se sentaron cada quien en su lugar, la niña en medio, los papás al lado, y estuvimos platicando mucho, ¿no? Pues acerca de todo esto que estamos viviendo en la región, en el pueblo, en el país, ¿no? Entonces ese es el sentido de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. O sea, como que a nosotros nos vale un cacahuate eso de los programas de educación, ¿no? De los exámenes, ¿no? Para nosotros, y lo hemos dicho, lo importante es entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué llegamos a eso? Y eso pues lo hacemos con los niños, con los jóvenes, con los adultos que también vienen. Entonces con los adultos pues no es una clase formal, ¿no? Que vienen a una clase, pero sí se viene aquí a tener un diálogo de lo que estamos viviendo en el pueblo, en la región. Cada vez se está poniendo más feo, ¿no? Entonces pues eso es la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, ¿no? Ese espacio para dialogar, aprender, y pues sí, los niños vienen con sus tareas y pues yo los veo que están angustiados, preocupados, que tienen que entregar trabajos. Pero pues siempre les digo, pues relájense, o sea, es una farsa todo eso que están haciendo, ¿no? Para mí es más importante las preguntas que ellos hacen, ¿no? De cómo, ¿por qué llueve, no? O qué es la luz, o por qué el cielo es azul, o por qué esto, por qué el otro, ¿no? Platicamos aquí del pueblo, ¿no? De lo que vemos, de lo que pasa. Para mí eso es más importante y eso es educación, más que seguir esos ridículos programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública en todos los niveles. Pues, bueno, otra de las instrucciones es que no hay saludo, ¿no? Ni de mano, ni de abrazo, ni de beso, ¿no? Entonces, como te decía, esta vez que vino la familia, pues así se paran, se ponen de pie y nos vemos, ¿no? Esa distancia, o sea, cambió todo, ¿no? Porque pues ahora un abrazo puede ser un peligro, ¿no? Sí, algo que mencionabas, dices que ha cambiado, pues sí, no es que los niños antes jugaban aquí, ahora pues sí tienen que mantener esto de la distancia. Pues es un cambio que se toma, es una medida, ¿no? Pero
tú qué sería la nueva normalidad en la educación, en las escuelas oficiales? Bueno, pues desde arriba, o sea, desde los malos gobiernos, pues ya se acuñaron este término de la nueva normalidad, que creo que si lo piensas un poco, lo que quiere decir es que se acabó la normalidad anterior, y una forma un tanto eufemística, amable de llamarla es nueva normalidad. Lo que significa es que ya no hay, se fue esa normalidad que conocimos, ¿no? Ya no está. Y pues esta pandemia del coronavirus en todo el mundo, pero en particular aquí en México, vino a poner al descubierto muchas cosas, ¿no? Una de ellas, y que creo que nadie en su sano juicio puede negar, es el fracaso del sistema de salud, ¿no? El hecho de ver la salud como mercancía, privatizarla, verla como negocio, pues mira cómo está, ¿no? Todo desmantelado. Es un rotundo fracaso, ¿no? Nuestro sistema de salud. Pero pues también el coronavirus creo que viene a poner al descubierto lo mismo, pero también el tema de la educación. A mí me queda más que claro que la educación esta que conocemos, la Secretaría de Educación Pública, sus programas, pues quedaron al desnudo, ¿no? Lo absurdos que son, sus verdaderos motivos y razones, que son controlar, ¿no? Que son hegemonizar, que son manipular, ¿no? Crear mentalidades de competencia, consumistas, todo eso se viene al descubierto, ¿no? Cuando yo siento que ahora lo importante es, aquí nosotros como pueblo, pues platicar mucho, ¿no? De nuestra historia, porque esta crisis que estamos viviendo, que es en muchos sentidos, ¿no? Sanitaria, económica, pues no es la única. Creo que si nos reflexionamos un poco como pueblo de nuestra historia, pues hemos vivido otras cosas, ¿no? Ya ha habido otras epidemias gigantes, ¿no? Como cuando llegaron los españoles, ¿no? Con las enfermedades que traían. Ha habido hambrunas aquí cuando no llueve, ¿no? Lo cuentan los abuelos, los papás, ¿no? Hasta los años en los que pasó todo esto, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿no? Lo que cuentan los abuelos que vivieron. Entonces creo que es momento de, como pueblo, reflexionar mucho, pensar, como que dar una mirada atrás, ¿no? ¿Qué ha sido nuestra vida, nuestra historia como pueblo? Y pues más que hacer esas tareas que, por decirlo menos, son ridículas, ¿no? Todo esto que nos mandan los maestros, ¿no? Pero pues bueno, como pueblo creo que sí tendríamos que echar una mirada atrás, vernos a nosotros mismos no como ciudadanos, ¿no? Sino como integrantes de un pueblo de origen náhuatl. Tenemos una historia común milenaria, que no en esos términos de la cuarta transformación que como que su mirada de la historia es mediocre, todo empieza con la independencia de México, pero atrás de eso hay miles de años de historia, y esa historia es la nuestra, ¿no? Entonces, con esto del coronavirus, para mí la educación se pone al desnudo, ¿no? Deja entrever sus verdaderos propósitos y sobre todo su carácter colonialista, que muchos se niegan a ver, ¿no? Que nosotros como pueblo mexicano, de hambre en agua, pues nos queda claro cuáles son sus fines. Entonces, pues lo que se viene, no sé, hay muchos errores de su parte, me refiero a los gobiernos, ¿no? En sus cálculos. No sé si el Obrador es ingenuo o estúpido, pero alguna vez ves que dijo que el 17 de abril ya pasó todo esto, ¿no? Ya vamos a hacer nuestra vida normal. Y pues para nada, ¿no? Todo se va como que un día dicen una fecha, luego es otra semana y otra, y así se ha ido postergando, ¿no? Y hasta ahorita que salieron que ya el 1 de junio se regresa a la nueva normalidad, cuando en Puebla, en nuestro estado, es cuando está aumentando dramáticamente el número de casos de infectados, de muertos en la ciudad de Puebla, pero pues también aquí en nuestros pueblos, ¿no? En la región, en Atoyatempa, en Despeyahualco, aquí en el municipio de Mixiltepec, Guajuapan, es el epicentro, le llaman así, del coronavirus en la Mixteca poblana. Entonces, como que una cosa es la realidad y otra cosa es su discurso del gobierno, ¿no? Pero entonces no hay regreso a la normalidad, se acabó esa normalidad, porque esto es muy grande, no es el fin de una era, esto ya estamos ahora en otra dinámica.
Entonces, bueno, pero cuando dices de la educación, ¿cómo va a ser? Eso me lo han preguntado aquí los niños, lo hemos platicado. Y algunos se imaginan que todo esto fue una especie de impasse, ¿no? Como que un paréntesis. Y con dentro de unos días, a saber cuándo, semanas o meses, ¿no? Agosto, septiembre, a saber cuándo, que pues todo esto habrá sido un mal recuerdo y que van a regresar a la escuela como antes, ¿no? Así el tener allá amontonados 40, 30 y tantos niños en un salón de clases, todos pegaditos, todo eso va a cambiar, ¿eh? O sea, va a cambiar cómo, me refiero a las condiciones físicas de los espacios, ¿no? A nuevas normativas de cómo van a tener que comportarse allá dentro de la escuela. Ahora los van a tener que tener distanciados y ya no los van a poder tener todos todo el día. A lo mejor nada más les van a dar unas clases, ciertas clases, un par de horas a unos y después a otros. Pero pues nosotros aquí seguimos, ¿no? Con esas medidas, tomando esas precauciones. Pero pues seguimos haciendo nuestro trabajo aquí, que es el de aprender y el de preguntarnos juntos los porqués, ¿no? De todo. Sí, Filo, pues muchas gracias por responder, por platicar. Transmite el COVID, así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 ¿Cómo se transmite